Mi nombre es Doménica Narváez, yo soy psicóloga y el día de hoy les traigo un taller acerca de la responsabilidad afectiva. Vamos a aprender cómo ser más responsables en nuestras relaciones sociales. Por ahí estoy segura que ya hemos escuchado sobre el término de responsabilidad afectiva, pero hoy vamos a profundizar un poquito más en ello. Si alguien tiene alguna duda, se la puede escribir, anotar y al final vamos a tener un espacio para preguntas, entonces no se preocupen. Antes de empezar a explicar como tal el concepto de responsabilidad afectiva, me parece muy importante hablar sobre las relaciones interpersonales. La realidad es que todos los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, por lo que siempre necesitamos establecer relaciones o vínculos. Desde que nacemos prácticamente estamos relacionándonos con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos, en la escuela con amigos, cuando crecemos en relaciones de pareja, ¿no? Incluso con personas del trabajo, pero todo el tiempo estamos vinculándonos y relacionándonos con otras personas. Es muy importante mencionar que siempre vamos a necesitar dos personas para crear relaciones, en general. No necesariamente amorosas, una relación puede venir de cualquier tipo de vínculo, pero siempre vamos a necesitar dos personas, y más aún si estamos hablando de relaciones sanas. Cuando hablamos de dos personas, nos referimos a que el esfuerzo y el compromiso de establecer una relación viene de los dos. Si es que yo quiero establecer una relación con alguien que no quiere establecer una relación conmigo, no lo voy a poder hacer. Este compromiso siempre tiene que venir de las dos personas. Finalmente, una relación es algo que se construye y se mantiene todos los días, y esto implica un esfuerzo en conjunto. Entonces, ahora sí, habiendo dicho esto, que es muy importante y es finalmente la base de este concepto de responsabilidad afectiva, ahora sí me gustaría que nos podamos introducir a este tema. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Bueno, pues la responsabilidad afectiva en primera instancia es una forma de comportamiento en las relaciones interpersonales, especialmente en vínculos de pareja, pero también, otra vez, en relaciones familiares, amistades o incluso laborales. Entonces, sabemos que es una forma de comportamiento, es una conducta que nosotros tenemos y como toda forma de comportamiento es algo que nosotros podemos aprender. No nacemos con responsabilidad afectiva, no es algo que un día despertamos y está, sino que es algo que nosotros tenemos que aprender y que tenemos que ir desarrollando poco a poco. Entonces, ¿qué es? ¿No? Ahora sí, la responsabilidad afectiva, pues la realidad es que es muchas cosas. En primera instancia podemos decir que es la capacidad de ser conscientes de que lo que decimos y hacemos tiene un impacto emocional en otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todas las decisiones que yo tomo dentro de mi relación, aunque sean mías, puede tener un impacto en la otra persona, en mi pareja, en mis amigos, en mi familia. Y como parte de esta responsabilidad, nosotros tenemos que hacernos cargo justamente o responsabilizarnos de estas emociones y de estas acciones para poder comunicarlo a los demás con respeto y tomando en cuenta sus sentimientos. Entonces, vamos a tratar de desmenuzar un poquito esta definición porque puede llegar a estar un poquito compleja. Sabemos que la responsabilidad afectiva en términos generales es que yo soy consciente de que lo que yo hago o lo que yo digo puede tener un impacto emocional en la otra persona. Esto va en ambos sentidos. Tanto lo que yo digo y hago impacta en el otro, como lo que el otro hace y dice impacta en mí. Esto es muy importante de tener en cuenta. Entonces, ¿cómo puedo yo reconocer las emociones o el impacto que lo que yo hago tiene sobre el otro? Pues primero tengo que aprender a conocerme a mí. Entonces, el primer paso dentro de la responsabilidad afectiva es saber reconocer mis emociones, saber nombrarlas y saber gestionarlas. En una situación de pareja, por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo frustración.
Ujú. Muchas veces nos pasa que nos sentimos mal o nos sentimos bien. Sabemos que algo no está bien o que algo tal vez se sale, ¿no?, de lo normal, pero no sabemos qué es, ¿no? Me siento mal, pero ¿mal qué es? Mal es triste, mal es enojado, mal es frustrado. Entonces, primero tenemos que aprender a reconocer que algo está mal ahí, que estoy sintiendo algo. El segundo punto es saber nombrar qué siento. Y el tercero es gestionar. ¿Qué es gestionar? No es quitarnos las emociones, no es deshacernos de ellas, borrarlas o controlarlas, sino más bien saber cómo voy a manejar yo esta emoción. Y aquí es donde nos vamos al siguiente punto, que es tomar responsabilidad de las propias emociones, necesidades y deseos. ¿Mm? Todas las emociones a nosotros nos comunican algo. Si yo estoy triste en una situación en mi relación, tal vez es porque hay algo en mi relación que me lastimó, hay algo que necesito, pero no estoy obteniendo, ujú, o hay alguna situación que realmente siento que no está bien, ¿no? Entonces, cuando yo ya identifiqué que me siento triste, la nombré, ahora es tiempo de saber qué voy a hacer con ella. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es mi responsabilidad si yo la quiero ocultar y no hago nada con ella. Es mi responsabilidad si yo se lo quiero comunicar a mi pareja, obviamente haciéndolo de la forma más asertiva posible, más respetuosa posible. Es mi responsabilidad si yo quiero expresarlo de otra manera, a través de otra actividad, pero finalmente lo que yo hago con mis emociones es mi responsabilidad. Ujú. Aquí entra emociones, necesidades y deseos, porque yo puedo decidir solamente expresar mi emoción, pero a veces estas emociones nos indican justamente necesidades, ¿no? Tal vez hay algo en mi relación de pareja, familiar, de amistad, que yo necesito o que yo deseo, pero que no he sabido expresar. Entonces, parte de esta responsabilidad afectiva es expresar. Expresar o responsabilizarme de estas necesidades y de estos deseos. Y por último, el punto número 3, otra vez, es ser consciente de que lo que yo hago tiene un impacto emocional en los demás. ¿Mm? ¿Por qué resaltamos tanto este punto? Porque realmente para nosotros es muy complicado ponernos en los zapatos o en la posición del otro. ¿Mm? A veces pasa que en una discusión, pues peleamos, ¿no? Y yo digo, pues no fue para tanto, ¿no? O sea, esa situación a mí no me enoja o no me enojaría, no entiendo tú por qué te pones así. Y eso es justamente parte de este trabajo, el saber reconocer las emociones de otros y entender que su mundo emocional es diferente. Aquí hay dos palabras muy importantes, que es mundo emocional. Aunque todas las personas experimentamos enojo, todos experimentamos felicidad y todos experimentamos tristeza, ujú, todos la vivimos y la sentimos de una manera diferente. Como yo siento el enojo y como yo lo expreso, no es igual a como lo expresa cualquier persona que está aquí. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Todos tenemos un mundo emocional muy diferente y probablemente nunca lleguemos a entender lo que siente la otra persona, porque solo esa persona lo puede vivir. Entonces es muy importante que sepamos que todos tenemos mundos emocionales diferentes y eso es lo que tenemos que reconocer y ser conscientes al momento de actuar. ¿Mm? Ahora, vamos a hablar de tres componentes importantísimos en la responsabilidad afectiva, que son como los ingredientes principales, que son la empatía, el respeto y la comunicación. En primer lugar, la empatía. ¿Qué es la empatía? La habilidad y capacidad que tenemos para poder reconocer y conectar con las emociones de los demás. ¿Mm? Si bien es cierto que es justamente este concepto o esta habilidad de poder ponernos en los zapatos de otra persona, esto no quiere decir que nosotros seamos responsables de las emociones de los demás. Nosotros no tenemos la responsabilidad de aliviar un sufrimiento, de tener que cargar con esas emociones, pero sí tenemos la responsabilidad de reconocerlas y poder conectar con ellas. El segundo punto es el respeto,
porque muchas veces va a pasar que no estemos de acuerdo con alguna situación, con alguna opinión, con alguna emoción incluso, ¿no? Como el ejemplo que daba hace un momento. En una misma situación, no sé por qué te enojas y no fue para tanto. Entiendo que sentimos diferente y lo respeto, porque el no entender o el no compartir tal vez esta opinión o este sentimiento no nos da el derecho a minimizar las emociones de las otras personas. Y por último, la comunicación y la escucha activa. La escucha activa va primero, ¿no? Saber no solamente oír lo que nos dicen, sino realmente escuchar, prestar atención, tratar de entender el mensaje que la otra persona me está dando y comunicar lo que yo necesito, lo que yo siento y lo que yo deseo. Entonces, estos son 3 ingredientes principales que debemos tener. Ahora, en una relación social, en una relación interpersonal, estos son algunos ejemplos de cómo se ve la responsabilidad afectiva. Por ejemplo, la responsabilidad afectiva es comunicarnos nuestras expectativas sobre una relación. Puede ser en todas las relaciones, nuevamente, pero tomando el ejemplo de una relación de pareja, es comunicarle a la otra persona desde un inicio cuáles son mis intenciones. Tal vez yo sí quiero algo serio, tal vez solamente quiero un amigo, quiero alguien con quien salir, pero esa persona tiene el derecho de saber cuál es mi intención, cuáles son mis expectativas en esta situación. Y esto va muy de la mano con este segundo punto que dice comunicar nuestras necesidades y deseos. Yo qué necesito en este momento de la relación, yo qué quiero, nuevamente, para empezar una relación o incluso cuando ya estamos dentro de una relación. A veces pasa que los problemas, los desacuerdos ocurren porque no sabemos comunicarnos, ¿no? Pasa mucho que yo necesito que mi esposa haga esto, pero ella no lo hace, o que mi esposo me ayude con esto, pero él no lo hace. Y aquí la pregunta es, ¿hemos sabido comunicar eso? ¿Hemos sabido comunicar lo que yo necesito? Y muchas veces la respuesta es no, ¿no? Esperamos que los demás hagan cosas por nosotros sin que nosotros lo hayamos comunicado. El tercer punto es ser honesto con lo que pensamos y sentimos. Nuevamente, ¿no? Tratar de expresar realmente lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito y no tratar de enmascararlo o suavizarlo por no generar malestar en el otro. Con eso, a esto nos referimos con ser honesto. El cuarto punto es establecer límites basados en el respeto mutuo. Ya hemos tenido algunos talleres y algunos grupos de apoyo sobre límites. Sabemos que son muy importantes para nosotros, límites personales, límites familiares, límites de pareja, pero justamente el establecer límites, saber decir que no y saber decir a qué estoy dispuesto y a qué no, es parte de tener una relación sana y una relación responsable. El quinto punto es buscar escuchar y ser escuchado. Nuevamente, va en ambos sentidos. Sí, queremos nosotros comunicar lo que necesitamos, lo que queremos, y queremos que nos escuchen, ¿no? Queremos sentirnos escuchados, pero también parte de esa responsabilidad es saber escuchar. Yo voy a tener mi tiempo de expresar lo que yo quiero y lo que yo necesito, pero también tengo que aprender a desarrollar la habilidad de escuchar. El sexto punto, perdón, es entender cómo nuestras acciones afectan a la otra persona. A veces las personas lo dicen de manera explícita, oye, esto que pasó o esto que hiciste a mí me hizo sentir muy enojado o muy triste, pero no siempre pasa, ¿no? Entonces, a veces también lo podemos deducir, ¿no? De alguna manera, ver que esa persona cambió su actitud y tratar de entender cómo lo que nosotros hicimos pudo haber afectado cómo esa otra persona se sentía. El séptimo punto es tener conversaciones difíciles o incómodas. Este punto puede llegar a sonar un poco extraño, ¿no? Porque pues no nos gusta tener conversaciones difíciles o incómodas. Si las podemos evitar, las evitamos. Pero a veces ahí está el problema, ¿no? Para mí puede resultar incómodo decirle a mi pareja que algo en la relación no me gusta porque siento que mi pareja se va a enojar, que mi pareja se va a sentir mal, se va a sentir triste. Y entonces, como quiero evitar ese sufrimiento o esa incomodidad, evito la conversación.
¿no? Entonces tenemos dos opciones, o tener las conversaciones difíciles e incómodas, o nosotros cargar con ese malestar, ¿no? Entonces, parte de la responsabilidad afectiva es aprender a lidiar con este malestar que nos genera tener conversaciones difíciles o incómodas con nuestra pareja, con nuestra mamá, nuestro papá, con la persona que establecemos una relación. Y por último, parte de la responsabilidad afectiva también es establecer acuerdos con comunicación asertiva. Ujú. Sí, yo puedo expresar mis deseos, pero no siempre va a pasar lo que yo quiero, ¿no? Porque así como yo tengo algo que necesito expresar y que deseo que la otra persona haga, esa persona también va a tener sus propios deseos, sus propias necesidades y sus propios límites. Entonces se trata de yo expresar lo que siento, yo escuchar lo que la otra persona siente y necesita y en conjunto poder trabajar sobre acuerdos. A veces yo voy a poder ceder en algo, yo voy a poder complacer o cumplir y la otra persona también, pero muchas veces no. ¿No? Y tendremos que llegar a acuerdos para que las relaciones sean sanas. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo se ve la responsabilidad afectiva en una relación. Ahora vamos a ver qué no es la responsabilidad afectiva. Primero, ilusionar a otra persona sin expectativas reales. Cuando, por ejemplo, en una relación de pareja yo estoy escribiéndole a alguien y le mando mensajes todo el tiempo, le doy mucha atención, pero realmente no quiero nada, ¿no? No quiero obtener nada de esa relación, pero esa persona ya se ilusionó por todo lo que yo estuve haciendo. Otra vez, responsabilidad afectiva, ¿no? Todo lo que yo hago genera una emoción en otras personas. Esto va muy de la mano con el segundo punto, que es desaparecer súbitamente de la relación sin explicación. Cuando aparentemente todo va muy bien en nuestra relación y entonces empezamos a sentir mucha distancia de la otra persona o nosotros ser distantes, ¿no? Para evitar una conversación incómoda, ¿no? Una conversación difícil y vamos desapareciendo, como que nos desvanecemos de esta relación. Eso también es no tener responsabilidad afectiva. El tercer punto es hacer falsas promesas cuando no hay intención de cumplirlas, que va muy de la mano con el primer punto de las expectativas. Cuando yo quiero hacer algo o no quiero hacer algo, pues no voy a decir lo contrario. No le voy a decir que lo voy a hacer cuando no lo voy a hacer, porque eso, otra vez, puede tener consecuencias en cómo las otras personas se sienten. El cuarto es no respetar tus límites y los límites de los demás. Aquí es bien importante esto, porque hablamos mucho de cómo lo que yo hago va a afectar al otro, pero también en este tema en particular de los límites, también hablamos en cómo lo que yo hago o dejo de hacer me afecta a mí. El no dar a respetar mis propios límites y el no respetar los límites de los demás también me afecta. Porque si yo no respeto mis límites, nadie lo va a hacer. Si yo dejo que las personas pasen mis límites y atraviesen las paredes que a mí me rodean, pues obviamente nadie va a hacer que los demás la respeten. Si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Entonces, el tema de los límites es algo muy importante que otra vez, no me voy a meter mucho porque ya hemos tenido un taller sobre eso y próximamente creo que también va a haber algún otro, pero el tema de los límites es muy importante. El quinto punto es no validar las emociones de otros, que era el ejemplo que les daba hace un momento, ¿no? El decir, no es para tanto, tú porque te enojas, ¿no? Si no pasa nada, o incluso en situaciones en las que sí estamos tristes, esto que nos dicen de no llores, ¿no? O échale ganas. Finalmente son emociones que estamos sintiendo y es mi mundo emocional, solamente yo sé cómo lo estoy experimentando. El siguiente punto es no escuchar ni comunicarse de manera asertiva, que es un poquito lo que ya platicamos hace un momento. No ser transparentes con lo que sentimos, que es justamente lo contrario de este tema de la honestidad. No enmascarar las emociones y creer que el otro debe adivinar nuestras emociones y necesidades. La verdad es que esto es algo que ya mencioné hace un momentito, pero es algo muy frecuente que nos pasa en las relaciones, que nos enojamos por algo que pasó, nos pusimos tristes por algo que pasó y entonces esperamos que la otra persona lo solucione. Y cuando nos pregunta qué nos pasa, le decimos nada,
¿no? Pero sí nos pasa algo y sí estamos esperando que esa otra persona reaccione, que esa otra persona solucione mi malestar. Pero si yo no le digo lo que siento, esa persona no tiene manera de saberlo. Entonces, este punto es muy importante, junto con la honestidad y junto con el saber comunicar lo que yo siento de una manera asertiva. Entonces, ya vimos que sí es tener responsabilidad afectiva y que es no tenerla en una relación. Y ahora vamos a ver un poquito cómo podemos empezar a tenerla. Como les decía, es una forma de comportamiento, no es algo que sabemos de naturaleza, pero sí lo podemos aprender. Entonces, vamos a hablar de 3 puntos muy importantes que estuvimos ya platicando a lo largo de este taller. Y el primero es la expresión y la gestión emocional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como ahorita veíamos y como recordarán el primer punto, era aprender a conocerme yo, aprender a conocer mis emociones. Entonces, la verdad es que aprender a identificar mis emociones es un reto, porque muchas veces ni siquiera nosotros mismos sabemos lo que necesitamos. Y esto pasa porque nos desconectamos con nosotros mismos. No nos gusta sentir el malestar, no nos gusta sentir el enojo, no nos gusta sentir tristeza, y como no me gusta, lo evito, ¿no? Y me desconecto de esa emoción. Parte de este conocimiento o autoconocimiento emocional es saber identificarlo y también permitir que pueda estar esa emoción ahí. También poder convivir con ella. Entonces, yo aquí les dejo estas 2 preguntas que nos pueden ayudar mucho a explorar un poquito estas emociones, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí enojado o que me sentí triste? Tal vez fue hoy, tal vez fue ayer, ¿no? Pero realmente me di el tiempo para sentir eso, realmente me di el tiempo para enojarme, para estar triste, para estar feliz también, porque hablamos mucho de las emociones desagradables, pero no nos enfocamos tanto en las agradables, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí feliz o que me sentí, no sé, optimista? Y aquí dejé una fotito de una ruleta de emociones que realmente lo usamos mucho en las sesiones de psicología, lo hemos usado mucho en talleres, que es una herramienta muy valiosa cuando nosotros no sabemos nombrar emociones o cuando nuestro vocabulario de emociones es muy limitado. Realmente a nosotros nos enseñan a que estamos bien y a que estamos mal. Nos enseñan feliz, triste, enojado, tal vez miedo, tal vez, no sé, alegre, ¿no? Emociones muy básicas, pero la realidad es que el espectro de las emociones es muy grande. Entonces, esta ruleta nos funciona mucho para poder identificar específicamente qué estoy sintiendo. Tal vez no me siento triste, pero me siento desamparado. Son palabras que tenemos que aprender a utilizar para describir nuestro estado emocional. Y la segunda pregunta es, ¿qué necesidad logras identificar detrás de eso que sientes? Es el porqué de mi emoción. ¿Por qué me siento vacío? Porque mi pareja tal vez no me da la atención que yo necesito, porque no estoy haciendo actividades que me gustan por estar en mi relación de pareja. Este es el por qué. Si ya identifico la emoción, ahora viene el por qué. Entonces son 2 preguntas muy útiles que nos pueden ayudar a explorar las emociones primero en nosotros mismos. Ahora, cuando ya sabemos qué es lo que nos pasa, qué es lo que nosotros sentimos y qué es lo que nosotros necesitamos o el porqué de nuestra emoción, tenemos que acudir a otra herramienta muy útil que es la comunicación asertiva. Si podemos ver este pequeño esquema, vamos a ver que de un lado está tus opiniones y necesidades, o sea, lo que yo necesito y lo que yo pienso, y del otro lado está las opiniones y necesidades de los demás. Entonces, cuando nosotros unimos estas 2 situaciones o estos 2 extremos, llegamos a la asertividad, que es justamente el saber comunicar lo que yo necesito, lo que yo siento y lo que yo pienso, pero tomando en cuenta también las necesidades y las emociones de los demás. Aquí ninguno es más importante que el otro. Aquí se toman en cuenta las 2.
Entonces, realmente la asertividad también es algo que nosotros desarrollamos, que vamos aprendiendo. Si alguien tiene interés en conocer algunas técnicas de asertividad, con mucho gusto se lo pueden pedir a sus respectivos especialistas de psicología en las sesiones de psicología. Es un tema muy interesante y muy amplio, que también estoy casi segura que vamos a tener pronto un taller sobre esto, entonces no se lo vayan a perder. Pero bueno, la comunicación asertiva, hay técnicas que nosotros podemos aprender y esta es una de ellas, ¿no? Entonces aquí vienen en estos puntitos los pasos. El primer paso de esta técnica es observar y describir los hechos sin juzgar. Vamos a leer este ejemplo. Cuando llego a casa, esto es lo que yo le diría a mi pareja para poder ser asertiva con algo que necesito. Cuando llego a casa y veo que la cocina está desordenada y llena de platos sucios, esto es como yo describo la situación, voy a tomar responsabilidad de mis propias emociones. Entonces le voy a decir, me siento frustrada y agobiada porque creo que el mantenimiento del hogar es una responsabilidad compartida. Ahora, ya sé que me sentí frustrada y agobiada porque la casa estaba desordenada y necesito identificar lo que quiero cambiar. Cuando ya identifiqué lo que quiero cambiar, voy a hacer mi petición de cambio. Me gustaría que nos comprometiéramos juntos a mantener la cocina limpia y ordenada, dividiendo las tareas de manera equitativa. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo la petición de lo que yo necesito, pero también estoy tomando en cuenta a los demás, ¿no? No le estoy diciendo, haz tú todo en la casa, estoy diciendo, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Vamos a compartir esta responsabilidad. Y el último paso es identificar los beneficios de este cambio. Podría ser, si trabajamos juntos en mantener la cocina ordenada, crearemos un ambiente más armonioso y nos ahorraremos tiempo y estrés. Entonces, como vemos en este ejemplo, la comunicación asertiva nos ayuda a expresar lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros deseamos, pero también respetando los derechos y las necesidades y las emociones de los demás. Y el último puntito que nosotros tenemos que aprender a desarrollar para poder ser responsables afectivamente es la validación emocional. El término de validación emocional es el acto de reconocer y aceptar mi propia experiencia emocional, ¿no? Mi mundo emocional y la experiencia emocional de otras personas. No se trata de compartir las emociones, no se trata de yo entender y sentirme igual que esa persona, solamente de reconocer cómo esa persona se siente y aceptar que así se siente y que yo no puedo cambiar en este momento cómo esa persona se siente. Entonces, me gustaría que ahorita cada uno de ustedes se pregunte qué tanto valida la emoción de otras personas y qué tanto otras personas están validando sus emociones. Y por aquí les traigo 3 ejemplos de cómo se ve a la izquierda un comentario que no valida sus emociones y a la derecha cómo se ve ese mismo comentario, pero validando emociones, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo, que es, no sé por qué lloras, no fue tan grave. Tal vez en una situación yo me puse muy triste, me puse a llorar y alguien me dijo, no sé por qué lloras, no fue tan grave. Entonces está quitando validez a mis emociones. ¿Cómo sería o qué me tendría que decir esa persona? Veo que ahora esto te hace sentir triste, ¿cómo te puedo apoyar? Ya le está dando validez porque está reconociendo que me siento triste, está viendo mi tristeza y solamente me está acompañando. ¿Cómo te puedo apoyar? El segundo ejemplo es, llorar no va a solucionar nada. La verdad es que esto hacemos o decimos con mucha frecuencia porque parte de la naturaleza humana es querer solucionar y dar alivio al sufrimiento de todas las personas. Y justamente vemos a alguien llorar y le decimos, no llores, todo va a estar bien, pero llorar a veces es necesario, ¿no? Entonces, el validar ese llanto sería decirle, si sientes la necesidad de llorar, hazlo. Yo aquí estoy contigo. Otra vez, solamente acompañar las emociones. Y el último ejemplo es, no te pongas así, no vale la pena. Otra vez, es una forma de evitar emociones,
de quitarle importancia al momento, de quitarle importancia a la emoción. Y esto también se puede ver como quitarle validez. Entonces, esa misma situación desde una forma de validación emocional sería decir, entiendo que eso te molesta, tal vez yo me hubiera sentido igual. Tal vez no, porque no sé, mi experiencia emocional es diferente, pero estoy acompañando y estoy validando esa emoción. Ujú. Aquí hay algunos ejemplos. Si la respuesta a la pregunta de estoy validando las emociones de los demás es no, si creo que yo soy tal vez esta persona de la izquierda que les dice que no lloren, que todo va a estar bien, que no es para tanto, hay algunas cosas que nosotros podemos aprender para validar más las emociones de los demás. Una es simplemente decir cómo te sientes, ¿no? Decirle, entiendo que te sientas triste, que te sientas enojado, solamente entender, identificar y entender. Siento mucho que te sientas así, llora si tú lo necesitas, estoy aquí para ti, puedo hacer algo para ayudarte. Estas son algunas frases que podemos usar si es que identificamos las emociones, ¿no? Si tal vez una persona está pasando una situación difícil, que yo me pongo en su lugar y digo, no, pues si a mí me pasara, yo también me sentiría muy triste, pero a veces pasa que no entendemos, ¿no? Y la verdad es que está bien, porque no todos somos iguales, ¿no? Entonces hay otras frases que también podemos utilizar cuando no necesariamente entendemos las emociones de los demás. Estas pueden ser, tal vez no entiendo a qué se debe tu emoción, me podrías explicar? ¿No? O sea, si mi pareja se enojó en una situación de conflicto entre los dos y yo no entiendo por qué se enojó, puedo preguntar. Tal vez yo no entiendo por qué te estás enojando, ¿me puedes explicar? Y eso nos abre justamente la oportunidad para que esa otra persona pueda expresarnos lo que siente y lo que necesita. Y la última sería, quizás no comparto tu emoción cuando no estamos de acuerdo, de plano sabemos que, pues, ¿por qué se puso así si yo no me pondría así? Podemos decirle, quizás no comparto tu emoción porque nunca lo he sentido o no lo siento igual, pero respeto que te sientas así y haré un esfuerzo por entenderte. Tal vez son frases que son un poquito más largas y que nos cuesta un poco más de trabajo pensar, ¿no? Y recordar, pero que definitivamente pueden hacer un gran cambio en cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Y ya por último les traigo esta frase que dice, para ser responsables del otro, primero debemos tener la valentía de ser responsables de nosotros mismos. Pocas veces nos conocemos porque no estamos acostumbrados a ver qué quiero, qué siento, qué me gusta, a qué estoy dispuesto y a qué no, o si de verdad quiero tener una relación. Entonces esto resume un poquito todo lo que platicamos el día de hoy. Y pues nada más para cerrar, me gustaría decirles que las relaciones sanas sí existen, no nos las encontramos por la calle, no llegan a nosotros de casualidad, es algo que nosotros vamos construyendo y vamos aprendiendo todos los días en un esfuerzo entre dos personas.